En este momento vamos a dar paso a Alexander Zuluaga, quien es nuestro mentor en esta charla que sigue en este momento. Alex, ¿ya estás por aquí? Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Súper, no sé si en este momento tengas ya el rol, sí, ya estás con el rol de moderador, entonces puedes empezar a proyectar. De acuerdo. Súper. Creo que ya me avisan si están viendo la pantalla, si la pueden Sí, ver. ya está Perfecto. perfecto. Listo, ya Bien, te cedo entonces la palabra, Alex. listo. Segundo. Ahí se está viendo la presentación. Sí, se está Vale. viendo, pero se está viendo, ya está en formato presentación, ya está perfecto. Lo que no te vemos es a ti, ya sí. ¿Ya me ven a Súper. mí? Hola, Sí, ¿cómo ya. están? Listo, perfecto. Arrancamos entonces. Sí, ya vamos a dar inicio de una vez. Listo, perfecto. Caro, te pido un favor. Si durante Claro. la presentación yo no estoy muy pendiente del team, si levantan la mano o algo así, de pronto me vas como avisando, que a veces no me di cuenta. Bueno. Perfecto, yo estoy aquí atenta a toda la participación y te voy contando, no te preocupes. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexander Zuluaga. Yo soy científico de datos senior en Talent Pitch. Digamos, la charla de hoy es acerca del análisis de talento con analítica avanzada. Digamos que en general el uso de herramientas analíticas para analizar mi talento, mis procesos de reclutamiento, cómo está el tema laboral internamente, temas de retención, o sea, todo lo que concierne al tema como de gestión del talento internamente y cómo la data nos puede apalancar muchos de estos procesos. Digamos, para presentarme un poco, yo soy ingeniero de sistemas de la Universidad Nacional y especialista en analítica. Tengo más de 20 años de experiencia en temas de desarrollo de software, poco más de 5 años trabajando ya con temas de analítica e inteligencia artificial. Bueno, eso es como en lo que concierne a mí. Bueno, como ya para dar inicio, como les contaba, vamos a hablar mucho sobre cómo la data nos apalanca esto, ¿cierto? Cómo a través de análisis de datos podemos apalancar nuestros procesos en temas de gestión del talento. Quiero arrancar un poco, qué pena que no había pasado la presentación. Quiero iniciar un poco con entendiendo un poco o teniendo un acercamiento un poco a cómo se define esto o cuál es como el elemento principal. Digamos que necesitamos entender las personas, cómo contribuyen a nuestra organización, ¿cierto? Cómo nos están generando valor dentro de las organizaciones. Entonces aquí es donde vienen los datos, ayudarnos a entender patrones, a evidenciar como comportamientos, que nos ayuden a tomar decisiones. Creo que es la parte vital de todo, ¿cierto? Que nosotros seamos capaces de no solamente entender qué es lo que está pasando, ¿cierto? En nuestros procesos, ya sea en un proceso de contratación o, digamos, como en el día a día, ¿cierto? De nuestros empleados y que nos permita tomar decisiones y plantear estrategias para evolucionar, ¿cierto? Poder generar accionables que sean válidos para, de alguna manera, lograr ciertos objetivos en la organización, ya sea de productividad, ya sea de reducción de costos, entre otras cosas que son vitales en nuestros procesos. ¿Listo? Entonces, digamos que ya en el mundo la tendencia es enfocarnos entonces en las personas, ¿cierto? Es como muy centrados en las personas, hablan mucho de felicidad, ¿cierto? Muchas personas, incluso súper expertas en el campo, de cómo producir beneficios para las personas para que ya sea durante los procesos de reclutamiento y de selección y durante su estadía en una organización, tengan como los mejores beneficios, tengan, digámoslo así, como un mejor bienestar. Y han descubierto, obviamente, a raíz de eso, y analizando datos y ya como teniendo diferentes acercamientos, que los trabajadores cuando, digamos, tienen la capacidad de disfrutar su trabajo,
pues generan también mejor productividad en términos generales. ¿Listo? Entonces aquí viene también un tema muy importante, y es que beneficios me trae poder analizar el talento, ¿cierto? Entonces, hay más o menos 6 frentes que yo considero. Está el tema de retención de empleados, por ejemplo. Digamos que poder ser capaces de reducir la rotación de mis empleados, de mis gerentes, de personas clave quizás, es vital, ¿cierto? Entonces, yo lo formulo como un indicador en mi compañía y empiezo a través de los datos a acercarme a entender cómo es el comportamiento, qué es lo que le está pasando a mis empleados. Recuerden que aquí es muy importante correlacionar muchas variables, ¿cierto? No solamente es, se me están yendo 4 personas a la semana, ¿qué hago? Tengo que estudiar bien, tengo que saber por qué se están yendo, cuáles son las necesidades de esas personas, qué les está pasando, y a identificar patrones y empezar a tomar estrategias, tomar decisiones respecto de cuál sería el mejor método para retenerlos, ¿cierto? Si tengo una problemática en temas de formación, tengo problemática en temas no sé, como de disfrutar de lo que hago, de tener como ciertos beneficios que de alguna manera sean interesantes para que las personas quieran trabajar conmigo. He escuchado a algunas personas hablar de que las compañías también son responsables de diseñar los trabajos para que las personas se adapten bien a ellos. A veces, de pronto somos muy rígidos cuando ponemos un puesto, es como muy plano, también es como empezar a darle un poco el giro a eso para que sea más atractivo también para otras personas. Por ejemplo, hay otro beneficio, y es que una cosa que aqueja a todo el mundo es el pago, ¿cierto? Como el tema salarial. Entonces, empezar a entender, por ejemplo, analizando cómo son esos salarios, el tema de incentivos, calificaciones de desempeño, y todos los atributos que tienen los empleados, y empezar a mezclar todo eso para empezar a dar un entendimiento de cuáles serían los pagos más justos. Está el tema de contratación. En el tema de contratación hay muchas cosas que nos pueden ayudar a optimizar y apalancar también, ¿cierto? Cómo canalizo mis candidatos, cómo los paso por un embudo un poco más inteligente analizando datos, cómo llego más rápido, por ejemplo, a hacer una entrevista, si ya tengo un montón de entrevistas y, digamos, empiezo a hacer una constitución de cuál es la mejor manera de llegar a eso, de entrevistarlos, de qué preguntas le hago, ¿cierto? Con analítica también se pueden lograr cosas así. De hecho, Google lo logró. Ahorita les cuento un poco casos de éxito al respecto. En temas de formación, otro beneficio importante, ¿cierto? Aprendizaje y el desarrollo de las personas. Empezar a estudiar cómo direccionar la capacitación, la formación dentro de mi organización para el desempeño de los roles. A veces no le pegamos tan directamente a eso, a veces no estamos tan atentos a eso en la organización, y quizás eso nos vuelva problemático porque quizás no canalizamos bien eso. Entonces es muy importante que las personas se sientan conectadas, no solamente a su rol, y que crezcan a partir de eso, ¿cierto? Que no se sientan estancados, que vean que están evolucionando incluso en su rol, o que pueden pasar a otros roles con procesos de formación. Entonces también hay que estar muy atento, por ejemplo, a esas personas que están cambiando de carrera, que están como en ciertos procesos evolutivos, que es importante estar muy atento a eso. También se habla mucho del tema de diversidad, ¿cierto? De cómo a veces encontramos muchas diferencias de género, pero obviamente eso ya se han rompido muchos, ya se han roto muchos esquemas alrededor de esta discusión. Sin embargo, hay muchas empresas que ya están midiendo incluso cómo están favoreciendo el ingreso, el acceso de las mujeres a cargos ejecutivos. Eso se ve cada vez más. Por ejemplo, hay una estadística de Merck que más o menos del 2018, que el 32% de las mujeres de la organización ocupan cargos directivos, y eso es para ellos obviamente un logro porque lo impulsaron mucho. También está el tema de aumentar la productividad, que ya se les había mencionado mucho ese tema, como, sobre todo en temas de productividad, cómo no desperdiciamos tiempo, ¿cierto? Hay, para los que conocen de pronto la suite de Office 365, Microsoft ya sacó, ahorita les cuento más en los casos de éxito, pero por ejemplo Microsoft Viva es una herramienta que ayuda mucho a hacer temas de adherencia a cultura. Entonces tiene unas mediciones y tiene pues como un tema de adquisición de datos en el día a día de los empleados,
que le permite a uno tomar decisiones por eso, al menos entender un poco cómo se está manejando, y ya con herramientas un poco más evolucionadas, quizás detectar patrones específicos, con mediciones de desempeño ya más formales, pues entender cómo está la productividad de mi organización y empezar a optimizar de alguna manera esos procesos. Ok. Bueno, me traslado un poco ya más al tema de tecnología, ¿cierto? Digamos que en parte, en temas de definición, de, digamos, qué puedo lograr con análisis de datos, también está la contraparte, y es que desde el punto de vista de los temas analíticos, pues hay que tomar en consideración que necesito seguir como cierta proceso de madurez quizás, en temas de, desde que inicio, empiezo a medir mis procesos, empiezo a capturar datos, empiezo a analizar un poco, hasta que logro, ¿cierto? Como ciertas, conseguir como ciertos resultados ya con analítica muy avanzada. Entonces, obviamente, pues hay que vivir todo ese proceso. Hay compañías que ya tienen niveles de madurez en esto fuertes, que tienen la capacidad de pagar licenciamientos de herramientas que hacen incluso procesos con inteligencia artificial ya muy evolucionados y están en un lugar pues muy lejos. Otras que están haciendo sus primeros pinitos, están arrancando ahí con recolectando datos en Excel, con bases de datos y organizar un poco sus datos y empezar a ver qué es lo que está pasando, analizar comportamientos. Entonces, ya dependerá del nivel de madurez y de cómo estén y quizás también la envergadura de las organizaciones que tienen, si tienen productos de industria súper fuertes o si de alguna manera lo están enfrentando como con las herramientas normales que usamos en el día a día, como Excel y Power BI y cosas así. Bueno, en efecto, pues el tema de analítica tiene como varios tipos y digamos que vamos creciendo con ellos. Está el tema descriptivo, que pues, se trata más que todo de entender un poco qué es lo que me está pasando, qué es lo que tengo hoy. Por ejemplo, yo quisiera evaluar un poco por qué se me demoran los procesos de reclutamiento, qué es lo que los demora, empezar a conseguir información que me vaya diciendo, te estás demorando tanto, te estás demorando en conseguir una persona, no sé, 30 días. En promedio, no sé, como hay un tema estadístico detrás de eso que me va ayudando a entender cosas, ¿cierto? ¿Dónde estoy invirtiendo más plata, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me demoro en ocupar una vacante, ¿cierto? Como en todo ese flujo, desde que contacto, desde que estoy haciendo la selección, entrevistas, etcétera, y la persona se sienta en el puesto de trabajo, por ejemplo, ¿cierto? Ver la eficiencia de mi proceso. De ahí se pasa al tema de diagnóstica. ¿Qué pasa ahí? Que ya ahí empiezo a correlacionar cosas, ¿cierto? Ya más a entender por qué. No qué me pasa, sino el por qué, ¿cierto? Empiezo a conseguir causas o a relacionar cosas que me ayuden a entender por qué me pasan las cosas, ¿cierto? ¿Por qué me estoy demorando? ¿Por qué se me está yendo la gente, ¿cierto? Por ejemplo, se me está yendo la gente que menos tiempo lleva, la gente que lleva un mes se me está yendo, ¿qué será lo que pasa? No encuentran oportunidades de formación, no encuentran oportunidades de crecimiento, no se conectan rápido, no se acoplan rápido a su rol, qué es lo que me está pasando. Entonces empieza uno a correlacionar variables y a entender qué es lo que me puede pasar. ¿Por qué me pasan las cosas? Listo. Hay algo importante detrás de esto, es que para poder hacer analítica de personas, pues hacer análisis de datos de las personas de mi organización en mis diferentes frentes, obviamente necesito recolectar. Entonces, eso es un activador importante, ¿cierto? Tengo que empezar a medir, a registrar, a crear bitácoras, a tener datos para poder tener información luego. En el tema de predictivo, por ejemplo, ya estamos hablando de proyectar, ¿cierto? De ver qué puede pasar hacia el futuro, de medir probabilidades. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se me vaya de la compañía? Obviamente necesito historia, necesito ver datos históricos, analizar, quizás si me voy a enfocar, dependiendo del punto donde me vaya a enfocar, qué es lo que necesito recolectar para poder llegar ahí. Entonces empezar como a jugar con eso. Por ejemplo, ¿cuál sería el pago justo para una persona? ¿Cierto? Eso también lo pudiese hacer con analítica predictiva. Empezar a entender cómo proyecto eso, según los roles, según cómo funciono yo también, como organización. Obviamente todas las organizaciones
funcionan diferente, tienen diferentes comportamientos, y no todo lo encuentro en la industria. Yo en la industria encuentro estadísticas de toda clase que me ayudan a tomar decisiones y a compararme. Sobre todo, buscamos muchas cosas que tengan relación con la competencia para ponerme metas. Sin embargo, es importante entender cómo funciono yo también para poderme comparar. Ok. En analítica prescriptiva es un tema mucho más evolucionado, ya estamos hablando de optimización. Y aquí el tema es, por ejemplo, ¿cómo consigo las personas ideales para este rol? ¿Cierto? ¿Quiénes son las personas que para este puesto que necesito ocupar realmente se ajustan? Entonces ya son análisis un poco más profundos y empieza a hablar uno de simulación y de cosas así, de algoritmos de optimización, etc. Estamos hablando de una analítica muy fuerte que ya requerirá una expertise dentro de la organización mucho más amplio, ya personas que tengan, digamos, muy evolucionados sus roles de científico de datos. Sin embargo, pues ya conseguir, digamos, o sea, cuando ya uno llega como a este nivel, digamos que ya ha pasado pues un trecho bastante fuerte en la consecución de datos, análisis de datos y es como mucho entendimiento de la organización y cómo funciona. Ok. Bueno. Ahora vamos a hablar un poco de qué es lo que necesitamos para lograrlo, ¿cierto? ¿Cómo me voy yo configurando para poder empezar a hacer estas cosas, para poder lograr hacer una analítica de personas? Entonces, en este camino, pues, necesito, por un lado, conocimientos, ¿cierto? Mi equipo de trabajo. Aquí quiero hablar un poco de que muchas organizaciones tienen la posibilidad de tener un pool de científicos de datos internamente, un equipo de analítica fuerte y pues, personas que de alguna manera los desbaran rápidamente de esto, de manera transversal. Otras organizaciones tienen personas que son muy fuertes en sus roles, por ejemplo, de gestión humana, no cuentan con equipos de analítica o no son muy fuertes y ellos mismos se ponen las botas y arrancan pues como en este tema. Digamos que sí existen las dos miradas y normalmente, o lo que yo considero es, igual las personas de las áreas de gestión humana deben tener ciertas fortalezas, volverse algo que se llama en la industria, pues, cuando se habla de analítica, los científicos ciudadanos, que son personas que no son expertos, pero se van formando en temas de visualización de datos, de un poco de estadística, matemáticas, son como los conocimientos que hay que ir adquiriendo empiezan, no sé, con Excel y empiezan a mirar datos, a hacer grafiquitos, a entender un poco cómo se mueve su organización en términos de los datos y son capaces de generar productos que puedan, de generar productos analíticos, quizás muy simples al principio, pero es un tema evolutivo también. Y en su proceso de formación se van volviendo, van generando una cultura alrededor de los datos y esa creo que es como la clave también de esta conversación. Y es que las organizaciones deben apuntarle a tener una cultura basada en datos y sus analistas de negocio desde los diferentes frentes, ahorita que estamos hablando pues como del tema de talento, pero desde los diferentes frentes empezar a formarse un poco y a llegar un poco más allá, ¿cierto? No quedarse en que allá tengo una persona analítica que me hace todo, sino que también tengan la capacidad de comprender sus datos, de entender cómo se comportan, porque son las personas que más saben de negocio o de esa parte del negocio. ¿Listo? Entonces, hay que tener habilidades para limpiar datos, para correlacionarlos, para estandarizarlos, para descubrir información a partir de datos que ya han recolectado. El conocimiento de negocio es lo que genera más valor en este caso, porque entender muy bien cómo funciona su proceso, cómo funciona la industria alrededor del talento, obviamente los va a favorecer para el análisis. Es vital el tema de comunicación y en este caso saber comunicar, porque cuando uno comunica datos, esto nos pasa mucho más a los técnicos, los que venimos más de áreas técnicas, dice cuando vamos a comunicar datos nos quedamos muy cortos porque eso hay que traducirlo a un lenguaje como más gerencial, más obviamente enfocado en el área de negocio específica. Entonces, si es el talento, pues no ir a tirar allá un dato, pues que no va a entender nadie, sino hablar un poco
de los pros, de los contras, consecuencias, entender, dar la información como más masticada para que la toma de decisiones sea más eficiente. Y obviamente es más valorable si lo hace una persona que está inmersa en el área y que desarrolló esas capacidades para poderlo transmitir. Y es muy vital, obviamente, no solamente ser capaz de identificar accionables, sino ejecutarlos, ¿cierto? Desde las áreas de talento, pues obviamente deben tener, o sea, deben ir más allá, no solamente, propongo que hagamos un plan de formación X, no, tener la capacidad, obviamente, no solo de proponerlo, sino de ejecutarlo. Eso es parte vital, pues, como en este end-to-end de conocimientos. Hasta ahora sí he hecho preguntas, Caro, en el chat o algo así. Creo que no. Ok, continuemos. Bueno, lo siguiente es tener un entendimiento de tecnologías o, digamos, entrar en un proceso de adopción de tecnologías. Yo les mencionaba al principio que uno puede estar en una organización que ya lo tiene todo o que tiene la capacidad de adquirir, no sé, sistemas de seguimiento de candidatos de industria, cosas súper fuertes, sistemas de información, pues, para recursos humanos que hacen de todo. Sin embargo, Deloitte, en un estudio que hizo, encontró que alrededor del 91% de las organizaciones realmente usan herramientas básicas. ¿Qué son herramientas básicas? O al menos en mi entendimiento. Pues arrancando por Excel, creo que es una de las herramientas que más nos ayuda al menos a hacer una recolección de datos y un primer entendimiento. Quizás Excel no es escalable a volúmenes de datos muy grandes y todo el cuento, pero para organizaciones que apenas están empezando, que apenas están entendiendo cómo organizar sus datos para poder hacer este tipo de analítico, estos análisis, pues es como el punto de partida normalmente. Y se va escalando a herramientas de visualización que sean fuertes, como Power BI Kit de Microsoft, es muy popular ahora, es prácticamente el líder en este momento en temas de visualización, junto con Tableau, que muchas organizaciones también tienen como a disposición este tipo de herramientas y son muy buenas para hacer, por ejemplo, todo el tema de analítica descriptiva y diagnóstica, ¿cierto? Porque te dan herramientas de visualización fuertes, ¿cierto? Te dejan hacer un gráfico súper rápido, te procesan la información, digamos, también te ayudan a hacer limpieza de datos, te ayudan a organizar mucho. Entonces, ya se necesita un poco más de conocimiento, pero yo creo que en el camino de la formación, para alguien de talento, es fundamental empezar a adoptar, ¿listo? A adoptar estas herramientas. Probablemente no se llegue hasta el punto de ya de conocer lenguajes de programación en profundidad, pero, por ejemplo, lenguajes como R y Python son muy populares incluso entre los científicos ciudadanos, entre personas que vienen de negocio y fueron como migrando a este tema de la programación. Eso ya se ve mucho ahora. Y son herramientas muy buenas para hacer análisis de información y sobre todo para esos últimos tramos de la analítica que son la predictiva y la prescriptiva. Ok, de acuerdo. ¿A qué desafíos nos vamos a enfrentar? Hay 4 cosas que yo siempre destaco en este ámbito. No son exclusivas de áreas de talento cuando analizan datos, son muy generales, sin embargo, pues es importante que las miremos. Por un lado está el hecho de que casi siempre hay escasez de datos. Normalmente cuando estamos metidos en el día a día no preocupamos, sino más bien no tenemos la precaución de estar registrando, estar midiendo, de estar capturando datos que luego se me conviertan en procesos de análisis. Y otra cosa es que no son perfectos, que no siempre llegan con la mejor calidad. Entonces a veces tenemos sistemas de información o nos meten datos en un Excel, nos entregan planillas escritas a mano y hay un montón de cosas que quedan como sueltas desde esa visión, pero son retos que siempre debemos enfrentar. Son temas de organización, de ponerse de acuerdo, de organizar procesos, de entrar a revisar qué hacer para mejorar
la calidad de los datos, para mejorar el ingreso de esa información, disminuir como el error en el ingreso y cosas por el estilo. Otra es la disponibilidad. Si el dato no está disponible, por más bonito y que tenga la mejor calidad, pues tampoco me sirve porque no tengo acceso. Entonces, disponibilizar la información es vital. Que las personas correctas tengan el acceso a esos datos, que puedan jugar con ellos y tener como esa capacidad. La alineación con el negocio y la visión de la compañía es otro desafío que, digamos que está en otra vía o en otra dimensión, sin embargo, es algo demasiado vital. Hay que entender muy bien la visión de la compañía, hacia dónde apunta, cómo es mi negocio, para yo saber qué decisiones debo tomar y cómo orientar mis decisiones en el momento en que ya esté analizando datos. Porque si yo analizo datos, pero no entiendo para dónde va mi compañía, no tengo claros sus objetivos estratégicos, entonces las decisiones que tome pues no necesariamente están alineadas a eso y me estaría entrando pues como a equivocarme en eso, a tener errores en esos accionables. Entonces, las decisiones que tome deben estar orientadas a eso y que apunten a esa visión, a que apunten a esos objetivos estratégicos. Y lo otro es que a veces hay carencia o de tecnologías, digamos que, y de tecnologías y formación. A veces por no tener el conocimiento y no contar con las herramientas, de alguna manera se nos dificulta hacer estos procesos de análisis y ahí hay que entrar también a solucionar, empezar a llenar como esos vacíos. Entonces son como las 4 cosas en términos generales que por lo general nos aquejan cuando nos enfrentamos a estos temas de análisis de datos. Hasta ahí vamos bien. Alex, súper, hasta este momento súper bien. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a mirar, a revisar algunos casos de éxito. Claro, quiero validar cuánto tiempo me queda. Perdón, es que yo a veces hablo, me extiendo mucho. No te preocupes, todavía tienes media hora. Listo, perfecto. Bueno, vamos a revisar algunas cosas que han pasado en el mundo en los últimos años. Yo me voy a remitir a mí, la experiencia que ha tenido Google con el tema de contrataciones, pues ha sido bastante interesante, ¿cierto? Creo que así es uno de los líderes en ese tema. Y cuando digo líderes, no es líder en temas de contratación, sino en cómo han transformado su organización para que a través de los datos y temas de construcción de muchas herramientas a través de la analítica, han logrado conseguir resultados muy buenos. Entonces, pues hay un señor en Google que se llama Laszlo Bock, de hecho tiene un libro que habla acerca del tema de People Operations o pues, operaciones, digamos lo que es análisis de personas en general. Y digamos que ellos internamente, como desde el 2006, han venido transformando su organización apuntando a eso. Digamos que eso aquí apunta a que todo está centrado en el empleado, ya sea que es un candidato, es un empleado, es alguien que se va a ir, ¿cierto? Entonces todos los entran ahí y descubrieron cosas muy chéveres a través de automatizar cosas y de analizar datos. Por ejemplo, ellos lograron automatizar completamente las entrevistas. Y una inteligencia artificial se encarga de generar la entrevista, lo voy a decir entre comillas, perfecta o más adecuada para un candidato, según la información del candidato y según el puesto al que va. Es un desarrollo bastante interesante, ojalá uno pudiese tener la oportunidad de verlo más de cerca, ¿cierto? Es muy teso. También tiene algoritmos, por ejemplo, que son capaces de medir la probabilidad de que alguien abandone la empresa. Hay un caso como específico que se ve, uno lo encuentra en internet, de los vendedores. Y es que los vendedores nuevos, que en el lapso de 4 años no obtienen un ascenso, ellos los marcan con una probabilidad más alta de que abandonen la empresa. ¿Cómo descubrieron eso? Pues, midiendo cosas, capturando datos. O sea, ellos saben que los vendedores en un lapso de 4 años, si no ascienden, se van. Ok. Eso se los dijo los datos. Entonces, de ahí viene la importancia. Entonces, yo entender mi organización a partir de eso. Google es una empresa que tiene más de 130.000 empleados, entonces, digamos que es un caso de éxito bastante fuerte en este caso.
También me gusta exponer porque se ha vuelto como muy cercano. Muchas organizaciones han adquirido la suite de Office 365. Para los que la tienen, seguramente conocerán esta herramienta. Quizás en los licenciamientos no, en todos no viene, pero de pronto la herramienta anterior se llamaba Cortana, por si de pronto lo conocen como Cortana. Más o menos en el febrero de 2021, pues ya salió esta, que es Viva, a reemplazar Cortana. ¿De qué se trata esta herramienta? Hay algo muy importante para las organizaciones, es el tema de adherencia a la cultura organizacional. Y pues la mayoría de las organizaciones, por no decir que todas, tratan de enfocar la cultura a que haya mucha productividad. Eso significa que necesito también que mis empleados tengan mucho bienestar, digamos que tengan como el mejor ambiente para trabajar y las mejores condiciones. Y, digamos, apuntándole a eso, porque todo en la vida es un equilibrio, un balance, esta herramienta nos ayuda a capturar información de todas las herramientas de Office 365 que usan mis empleados, y a partir de eso tienen una inteligencia artificial que analiza y te va dando insights, pero también te da los datos y puedes analizarlos, pero te va dando insights como de una persona puede estar sufriendo de cansancio o puede estar metida en demasiadas reuniones. Entonces te empieza a dar, por ejemplo, a un jefe de un área que tiene 10 empleados, por ejemplo, le empieza a decir, la mitad de tu equipo está metido en reuniones todo el tiempo, hay que hacer algo. ¿Qué podría ser alguien de talento? En términos generales dentro de la organización, por ejemplo, si se dan cuenta, voy a seguir con el ejemplo de las reuniones, que es fácil. Es que la gente está entrando a demasiadas reuniones. Puede suceder un fenómeno así, entonces empieza a generar, no sé, como ideas a partir de eso. Bueno, entonces hagamos en la semana un día sin reuniones, por ejemplo, como para empezar a lidiar el tema, a empezar a transformar la cultura hacia la productividad. Porque a veces, pues, dependiendo de cómo se comporte la compañía y de cuál sea su misión y lo que tenga que hacer los empleados para conseguir los resultados de la compañía, hay diferentes comportamientos que necesita activar dentro de su fuerza laboral. Entonces, ahí, digamos, donde yo digo que tiene que generar un equilibrio entre la felicidad del empleado y la ambición o la meta de productividad de la organización. ¿Listo? O sea, la herramienta no puede servir para abusar de mis empleados, ¿cierto? Ni viceversa, para que los empleados se echen a las petacas. Es, como les digo, un tema de balance y buen uso de la información. Bueno, yo mencioné el tema de redes sociales. No sé si es muy popular, porque pues yo he visto un par de estudios que han logrado cosas, pero no demasiado fuertes. Pero digamos que hacer análisis de cómo se comporta una persona en las redes sociales, al menos como capturar digamos, ciertos insights de su comportamiento, por ejemplo, la información que tiene en LinkedIn puede ser vital para uno entender cosas, o cómo se maneja dentro de Facebook o dentro de cualquier otra red social. Puede ser interesante para una organización solo para entender cómo se puede adaptar y si puede tener un buen desempeño. Hay un estudio que hicieron más o menos en el 2012 que está documentado, de hecho. Lograron predecir como en un 8%, no sé si, más o menos, como el comportamiento del desempeño laboral, como una medición cuantitativa, digámoslo así, a partir de perfiles de Facebook de las personas que son candidatos pues, a unos puestos en la organización. Y pues ese 8% pues no es un porcentaje muy alto de lo que yo necesito medir, porque entonces ya lo otro me tocará con entrevistas y entendiendo otras cosas, pero pues te puede dar algunos elementos. Entonces, no es como me caso con un análisis que hice por ahí en una red social, realmente no es el tema, sino que me puedo apoyar en eso y puedo de alguna manera complementar mis análisis con analizando otras cosas y usando otras herramientas que ya están disponibles ahí. Y hoy en día, pues hay muchas herramientas que extraen datos de las redes sociales, te dan como ciertos insights y puedes capturar como cierta información y te puede servir. Listo. Hay
Yo he participado en algunos proyectos de analítica, en varios, pero quería mencionar como dos cosas en las que he tenido la posibilidad de intervenir. Y hay una que está enfocada, o que estuvo enfocada específicamente, a relacionar, con base como en una especie de plano de mi oficina y de los puestos de trabajo, empezar a distribuir las personas en esos puestos de manera que se generen las mejores sinergias para, obviamente, llevar a cabo un trabajo. Entonces, no sé, pues por poner un ejemplo, sentar a una persona que me maneja un CMS, por ejemplo, que es, voy a ponerlo así, un CRM que tengo por ahí, que me maneja como cierto grupo de personas en mi organización y que tienen unos temas ahí. Y otra persona que maneja otro ámbito, pero no en la misma herramienta, sino que, no sé, por ejemplo en Salesforce, que es una herramienta de gestión de personas, pues de CRM, y me las sentó juntos, porque de alguna manera en los procesos de la organización van a tener cierta sinergia, van a tener que comunicarse, y es como tratar como de una manera inteligente sentar las personas para que en los puestos de trabajo, de manera que no les quede mucho más fácil interactuar. Eso suena bastante complejo. De hecho, sí es un poco complejo porque hay que capturar mucha data, hay que entender como muchos patrones, pero al final es un algoritmo bonito porque te organiza de alguna manera las cosas para que seas más productivo. Otra cosa que también he trabajado es el tema de recomendación de talento por afinidad a las compañías o a la cultura. Y es entendiendo desde los perfiles del talento y desde los perfiles de la empresa, digamos como la constitución de la empresa en términos de la información, o más bien como de su perfil, ¿cierto? Es una empresa, no sé, de logística y seguramente pues estará en cierto sector de la industria, bla, bla, bla. Empezar a encontrar correspondencias de talento que tienen afinidad con eso. Y si yo tengo de la empresa más información, como cuál es la cultura organizacional que les interesa, por ejemplo, no sé, les gusta los ambientes donde se trabaja virtual y presencial, es una empresa que genera beneficios a los empleados, no sé qué, y con base en su cultura también. Y si también tengo información del talento, donde ellos me dicen, a mí me gusta trabajar así, no sé cómo, empezar a hacer match con esas compañías. Entonces, digamos, son algoritmos que de alguna manera permiten reducir tiempo y costo en los procesos de selección, ¿cierto? En la consecución de los candidatos ideales, digámoslo así, para un puesto de trabajo específico. Porque si te llegan 1000 hojas de vida para un analista de datos y te toca leerte 1000 hojas de vida, es algo bastante pesado. Si tienes un algoritmo que te ayude a llegar a 100, ya depuraste un montón, o a 50, algo así. Son como las cosas que uno empieza a buscar con este tipo de análisis. Bueno, un tema que no ahondo mucho es que hay muchos productos de industria para lograr muchas cosas. De hecho, yo no los conozco, pues, digamos que no los he usado, pero encuentras en la industria un montón de herramientas que usan inteligencia artificial, usan redes neuronales profundas, usan cualquier cantidad de, digámoslo así, de herramientas analíticas para ayudarte a analizar tu talento. Como les decía al principio, ya depende de las organizaciones, de la capacidad, de cuánto pueden invertir en un licenciamiento, porque hay herramientas que son súper costosas y herramientas que son menos costosas y también depende de los alcances que tiene cada herramienta. Entonces es un análisis que tienen que entrar a hacer cada organización según su capacidad. Yo lo que hice fue que me encontré digamos, este sitio que ya tienen como unas comparativas, ya hicieron como ciertos análisis, te da como una herramienta para tomar la decisión. Entonces es un tema pues que pueden explorar. Bueno, hablemos un poco, ya cerrando un poco el tema de ya cerrado el tema de los casos de éxito y
entendiendo un poco la importancia de hacer análisis de datos alrededor del talento y de los procesos, de mis procesos de talento. Miremos un poco en qué se enfocan mucho hoy, o cuáles han sido como las tendencias más marcadas. Por un lado está el tema de crear una cultura basada en datos. Se los había mencionado un poco. Y tiene que ver con que las áreas de talento humano tienen unas capacidades, tienen unos procesos, tienen unas herramientas tecnológicas y unos procesos tecnológicos. Y todo eso hay que combinarlo y unir esfuerzos para lograr crear esa cultura. Entonces, si bien una organización no siempre cuenta con un área de tecnología fuerte, de analítica, pues tratar como de reunir esos elementos en pro pues, de potenciar este tema. Eso es bien importante. Por otro lado está la mejora de la experiencia de los empleados, ¿cierto? Como consecuencia. Eso no se trata, digamos que cada organización tiene unas metas específicas en cuanto a qué quieren mejorar, ¿cierto? Pero digamos que en el fondo lo que quieren es que sus empleados estén mejor, porque ahí está el truco, ¿cierto? Entre más feliz es el empleado, más productivo va a ser, es algo que está directamente relacionado. La idea es que los datos te digan en qué enfocarte, qué es lo que te importa más como organización, ¿cierto? Si me debo enfocar más en retenerlos, en generar beneficios, o sea, tratar de que los datos te guíen un poco y te ayuden a tomar esas decisiones. Ahí está el truco, ¿cierto? Para mejorar esa experiencia. La idea es que los datos te lo ayuden a potenciar. Es probable que de manera intuitiva, pues una persona de talento humano sepa qué hacer, pero a veces son como cosas aleatorias que vamos tirando ahí o se nos ocurren o vimos que otra organización le funcionó o no la encontramos en la industria, pero no necesariamente es lo que necesita tu organización. Entonces, llegar a ese punto de definir una estrategia un poco más customizada, que es creo que el punto clave ahí, para mejorar esa experiencia, me parece vital. Empezando porque las personas de mi organización pueden ser muy diferentes en cultura a las de otra organización u otra región. Entonces, eso también hay que considerarlo mucho, esas variables. Enfocar los esfuerzos en la diversidad y la inclusión es algo que obviamente hoy en día se hace mucho. A veces esos sesgos son inconscientes, ¿cierto? Como que pasan de manera natural, pues, no deberían ser naturales, pero a veces pasa así, como que son inconscientes, entonces tener también como especial cuidado con ello y y tratar como de medir eso cómo va, ¿cierto? ¿Cómo está mi porcentaje de inclusión, digámoslo así? ¿Cómo está distribuido eso ahí? Y por otro lado, encontrar el entorno de trabajo más eficiente, ¿cierto? Que de alguna manera yo sea capaz como de medir, venga, el trabajo remoto, el trabajo presencial, cómo lo combino, si hago un mix, como, qué me funciona mejor. Pero que los datos se guíen, ¿cierto? Si ya han hecho mediciones de cómo es el desempeño, de cómo está la productividad con respecto al trabajo presencial, remoto, empezar a comparar y ver y generar estrategias para potenciar, digamos, esos entornos o potenciar como la consecución de un entorno supremamente eficiente. Entonces, digamos que ahí también se enfocan muchos, como parte de lo que hoy estudian y lo que hoy consiguen con datos. Ok. Y por último, pues de pronto hacer un poco de énfasis. No quiero centrarme en que tengan, no sé, como un lineamiento metodológico, no es mi intención. Solamente es que tengan en consideración y exploren un poco este tema que fue propiciado por Google, pero pues de hecho hay herramientas tecnológicas que ya como que siguen eso. Entonces simplemente es como para que exploren la metodología, para que vean qué tal les funciona, porque se enfoca en propiciar que a partir del análisis de datos, de identificación de tendencias, desarrolles estrategias para atraer, retener talento, ¿cierto? Es fundamental. Porque todo, digamos que está enfocado en eso, en analizar datos. Bueno, les dejo ahí como ese tip para que lo exploren más. Listo. Bueno, eso era todo.
Cuéntenme si tienen preguntas, quieren hablar o profundizar en algún tema, hacer algún comentario. Alex, por aquí tenemos levantada la mano de Alejandra Restrepo. Alejandra, te invito a que enciendas tu cámara y tu micrófono. Listo, hola Alexander, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por la intervención, que todo ha sido de mucha utilidad. Mencionaste un tema de la inclusión, pues como de las empresas incluyentes y todo eso. Yo quisiera como que si puedes darnos una guía, como dónde nos podemos como capacitar, dónde... Porque, a ver, por ejemplo, nosotros queremos ser una empresa incluyente, pero somos jóvenes y saben, pues de pronto no estamos como preparados completamente. O sea, nuestra oficina cumple pues como con los lineamientos de accesibilidad y todo eso, pero queremos como ahondar más en el tema. ¿Sabes dónde podemos hacerlo? O no sé, un documento o algo. Yo sé que la Andy, por ejemplo, tiene esto de empresas IN, que son empresas incluyentes, innovadoras, no sé qué. Ya contactamos con la Andy a ver cómo nos pueden guiar, pero no hemos recibido respuesta. Entonces quería saber si de pronto tú tenías algo por ahí. Hola, mira, yo en este momento no tengo nada como a la mano, pero yo sé que en la empresa sí contamos como con información y te podemos orientar. Entonces déjame, yo primero averiguo, porque no te quiero decir cualquier cosa por responderte, ¿sí? Déjame, yo averiguo, te mando cosas concisas, a través de Caro, pues te pasamos información, ya sea documentación, referencias, con quien puedas hablar. Ay, Es un tema perfecto. que internamente manejamos y que te podemos ayudar un poco más. Perfecto. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, muchas gracias. En este momento le doy paso a Marta. Marta ha tenido un poquito de problema hoy con el micrófono. En este momento está silenciada. Ya. Hola, hola Alexander, ¿cómo vas? Bien, ¿y tú? Bueno, te pregunto de pronto que no lo escuché, ¿cómo lo manejas para los sistemas de vigilancia epidemiológica en las organizaciones? Ya que muchas, pues las legislaciones de psicosocial y de algunas normativas específicas en seguridad y salud en el trabajo indican que las organizaciones deben tener un sistema de vigilancia epidemiológica y que con las herramientas que tú nos mencionas podríamos hacerlo. De acuerdo, yo en esa pregunta sí me corchaste del todo. Okay. No tengo experiencia en el manejo de ese tipo de herramientas, pero lo que te puedo decir es que si tienen información al respecto, habría que referenciarse cómo es en la industria y ver qué pueden adoptar al respecto. Ok, es que mi percepción, te cuento a ver la problemática un poquito de país. Hoy en día, digamos, la legislación del tema de riesgo psicosocial, pues le pide a casi todo, pues a todas las organizaciones cuando están en factor medio o alto, tener un sistema de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial, donde se tabulan pues unos resultados de la batería de riesgo psicosocial. Muchas empresas tratan de hacerlo en Excel, ¿cierto? Pero con los inputs que tú nos dabas de usar Tableau, de usar otro tipo de herramientas, incluso pronósticos por medio de Python y otros programadores, sí. Pienso que puede ser muy útil el uso de estas herramientas para ese tipo de información, porque lo que se está haciendo es como dejar allí en visto el dato, pero sin ningún pronóstico y sin ninguna correlación. Esto lo deberíamos también correlacionar, por ejemplo, con los resultados de los exámenes médicos periódicos, porque sabemos que el estrés genera tensión muscular, que el estrés genera problemas de úlcera gástrica, y esos, digamos, son enfermedades que ya están establecidas en el decreto 1477. Entonces, partiendo de eso, sí deberíamos
poder hacer un uso más adecuado de todas estas herramientas que tú nos ayudas a conocer para poder generar una mejor estrategia de datos. De acuerdo. Hay algo importante y creo que es clave en lo que estás diciendo y es el tema de integración. Deben revisar internamente, obviamente, hay que generar la capacidad tecnológica, ¿cierto? Pero es muy importante que puedan traer incluso cosas externas a la organización que les ayuden a complementar análisis, ¿cierto? ¿Cómo me conecto con las clínicas o con mis prestadores de salud, los que me hacen los exámenes médicos, etcétera? ¿Cómo me llega esa información? ¿Cómo la depuro? ¿Cómo la integro a mi sistema? ¿Cómo la analizo? ¿Cierto? Todo eso, empezar a hacer una constitución, porque es que hay demasiadas cosas. A veces la información está muy dispersa. Muchas veces necesito entrar, bajarme un Excel o me bajo un PDF y me embale. Hay herramientas incluso que son capaces de sacar de un PDF una tabla. Entonces, es empezar como a indagar y a... De hecho, hay que partir también de lo que yo tengo, ¿cierto? De lo que tengo, de cómo estoy manejando actualmente mis datos. Empezar a ver brechas en términos de tecnología y cómo me voy acercando un poco más a conseguir, no solo conseguir más información, sino a entenderla mejor y a poderla relacionar, a relacionarla internamente con mis procesos de productividad, de mis empleados, etc. O sea, eso que acabaste de decir es un tema vital. A veces muchas organizaciones se quedan cortos en el conocimiento de estas herramientas y hay que llenar un poco esa brecha. Por ejemplo, en la organización de nosotros hay personas que no tienen el rol de tecnología, pero se ponen a programar. ¿Qué significa eso? Eso es como, no quiero que suene extraño, simplemente es que hoy en día todo este tema de transformación digital, de la industria 4.0, etcétera, ha llevado a personas de roles diferentes, que son como más roles de negocio, a entrar en este mundo y se ha popularizado mucho más. Entonces, pero es un tema de evolución, ¿cierto? A veces por ese desconocimiento me pierdo de hacer un análisis que era vital para mí. Lo dijiste ahorita, o sea, tener unos datos ahí, pero no sé qué hacer con ellos. Eso es bien importante. Sí, Entonces, total. De alguna manera, pues a mí lo que me gusta y que me genera mucha inquietud es porque, bueno, por ejemplo, en mi rol, yo tengo varios roles y asesoro empresas, pero en mi rol desde el Colegio Colombiano de Psicólogos siempre es una preocupación conforme a las metodologías y el cumplimiento legal y cómo darle a los colegas herramientas de verdad de negocio que puedan ellos usar para hacer los cumplimientos normativos y que en las empresas que ellos trabajen pues tengan cómo hacer esta, de alguna manera, interoperabilidad, pues que sabemos que es un de acuerdo, proyecto que está detenido en temas de la interoperabilidad de la historia clínica sistematizada, que pues ya de lleva como el acuerdo. país como 25 años tratando de hacerlo y no lo logra, pero es uno de los puntos, digamos que desde las entidades, cajas de compensación, IPS de seguridad y salud en el trabajo, las mismas ARLs, deberíamos estar todos haciendo un esfuerzo colegiado, un esfuerzo unificado que nos lleve a darles a ellos alguna solución. De acuerdo. Ahí tocas un punto bien importante porque yo hablaba por allá en el tema de desafíos de la disponibilidad. La disponibilidad es un tema que tiene todo. Por un lado hay marcos legales, hay temas de habeas data, el tema de historia clínica es súper complejo. Cualquier organización, ya sea del área médica o que tenga dominio, por ejemplo, del tema de historia clínica, sabe que donde se le filtre algo, la demanda es casi que lo lleva a la quiebra a uno. Entonces, hay temas como muy delicados detrás de la disponibilidad, pero la disponibilidad es demasiado importante. Es una de las cosas vitales porque si no tienes datos, entonces los temas de análisis te quedan muy cortos. Y yo creo que ahí sí, pues el esfuerzo, no sé si en Colombia de pronto a veces las cosas funcionan un poco lento desde las entidades gubernamentales, creo que es a veces hay demasiados protocolos y demasiada burocracia, pero también hay que entender que son temas muy, muy sensibles y ojalá pues logremos pues obviamente como país llegar a un Superar. punto de madurez, exacto, llegar a un punto de madurez, un punto de equilibrio con eso porque es vital, la verdad. Sí. Dale, gracias.
Con gusto, Marta. Muchas gracias, Marta. Antes de darle el paso a Paola Sánchez, quiero decirle a Alejandra y a las personas que estén interesadas en temas de inclusión de personas con discapacidad, por ejemplo, en Confama tenemos en las comunidades con propósito una comunidad muy especialmente para este tipo de temáticas. Súper bienvenidos a ser parte de ella. Ahí van a encontrar cualquier cantidad de información, empresas que ya lo hacen, incluso Confama tiene un programa muy interesante con Fundación 11 y con el BID, donde se tocan todo este tipo de temas y pueden pues recibir también asesoría. Sin embargo, Alex, también quedamos súper atentos a lo que tú nos puedas compartir. De acuerdo. En este momento le doy el paso a Paola Sánchez. Pau. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, más que una pregunta, era también como complementar ese tema a la compañera Alejandra que estaba preguntando un poco. Por ejemplo, nosotros en la empresa estamos aplicando a un sello de no discriminación que es expedido por el ICONTEC. Entonces, al aplicar a este sello, ellos te orientan como en todas las políticas o todo lo que debes hacer para todo este tema de inclusión. Y esa no discriminación es enfocado a todo, pues al trabajo igualitario de hombres, de mujeres, por etnia, por em, temas de género, bueno, o sea, como que abarca todo. Entonces podrías buscar como ese tema con el ICONTEC o también con el Ministerio de Trabajo. Hay un sello que se llama Equipares, que también va muy enfocado a temas de no discriminación. Gracias. Paola, muchas gracias. Súper el dato. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ale, no sé si todavía tienes la mano levantada porque quieres hacer alguna otra consulta o contarnos algo o se te quedó la mano levantada. Ay, Caro, qué pena. Es que se me quedó levantada. Qué pena. Ah, bueno, no, perfecto. No hay ningún inconveniente. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. Espérame, yo miro aquí en el chat si tenemos comentarios. Ah, bueno, ok. No, ya no tenemos en este momento como más comentarios o preguntas. No sé, Alex, si nos quieres decir ya algo para cerrar esta charla. Bueno, no era más. Les quiero agradecer a todos por su atención. Y bueno, si tienen alguna otra inquietud, igual nos la pueden mandar con Caro en cualquier momento, pues durante todo el evento. Y no, pues muchas gracias. Una feliz tarde. Muchísimas gracias, Alex. Feliz tarde para ti también. Ok, Bueno. perfecto. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao, chao. En este momento vamos a darle paso a nuestra siguiente charla. Catalina, aquí ya la veo. Catalina viene de Confama. Hola. Cata, estás con el micrófono silenciado. Hola Carolina, ¿cómo estás? Bien, tú. Un saludo para todos. Bueno, aquí te dejo ya para que te presentes y ya pues para darle paso a tu charla. Claro que sí, Carolina, gracias por este espacio. Un saludo para todos. Bueno, yo hoy vengo a conversar un poquito sobre qué es mentalidad de innovación y esa mentalidad de innovación, cómo está relacionada con las áreas de talento humano o de recursos humanos. Entonces, en este momento les voy a compartir pantalla. La idea es que sea de todas maneras una conversación dinámica en donde si desean ir haciendo preguntas también las pueden realizar o nos las van dejando en el chat. Entonces, bueno, como les estaba contando un poco como sobre esa mentalidad de innovación, la idea es hablarles sobre qué son esos innovadores que tenemos en las organizaciones. Entonces, o quiénes son esos innovadores que tenemos en las organizaciones y cómo podríamos nosotros lograr empezar a identificarlos o a diferenciarlos del resto de personas o incluso cómo logramos desarrollar a los innovadores o a las personas que tienen ese potencial. Entonces, como les contaba, mi nombre es Catalina Morales, yo soy magíster en Gerencia de Innovación y Conocimiento en EAFIT y en Confama soy responsable de aprendizaje y desarrollo desde el componente de empleo, desde el área de empleo.
Entonces, parto de una pregunta y es que algunas de las personas que están en este momento conectadas quizás hagan parte de alguna de las organizaciones que hoy dice nosotros somos innovadores, ya sea porque lo tienen en su misión, ya sea porque lo tienen en su visión, ya sea porque lo tienen en su propósito, ya sea porque lo han identificado y lo han declarado. Entonces, la primera pregunta que surge es si las organizaciones que declaran la innovación como propósito realmente contratan a personas con habilidades para la innovación. Una segunda pregunta que puede surgir es si están las organizaciones de la región, y ya aquí ya lo traemos a contexto Colombia, Antioquia, AMBA, en donde podemos decir, ven, están en este momento las organizaciones de nuestra región en la capacidad para valorar, medir y desarrollar como tal las habilidades de estas personas que son innovadoras. Y una última pregunta, ya esta sí surge porque finalmente las organizaciones están compuestas por personas, entonces quizás es una pregunta que nos puede surgir a nosotros o le puede surgir a las personas de nuestras organizaciones y es si reconocen las personas sus capacidades o sus habilidades hacia la innovación. Y acá muy hablando de la innovación más desde un concepto que se ha convertido en algo aspiracional o desde la inspiración como tal, y es una de esas habilidades que queremos tener, pero que finalmente somos o no somos innovadores, pero ¿cómo puedo saber si soy innovador? Entonces, partiendo de estas tres preguntas, todo esto pues además está también pues como relacionado con una investigación. Esta investigación se denominó Empleabilidad para Innovadores y el foco de esa investigación era generar una propuesta para desarrollar esa mentalidad de innovación en las organizaciones de AMBA. Entonces, a partir de esto, ¿qué decimos? Entonces, lo primero es entender, porque innovación puede ser demasiado amplio, puede ser un concepto del que venimos hablando hace más de una década, puede ser para algunos ambiguo y para otros de pronto muy cercano, pero finalmente cómo se comporta una organización que es innovadora. Entonces, una organización innovadora se comporta a partir de preguntas, es una organización experimental, es una organización que crea redes de contacto, es una organización que está en esa búsqueda constante de nuevas alternativas y nuevos procesos. Así se comporta una organización que es innovadora. No necesariamente que declaró ser innovadora, sino que ya es una organización innovadora. Y entonces, ¿cómo se comportan las personas que hacen parte de esas organizaciones? ¿Cuáles son esos comportamientos que tienen? Entonces, lo que se encontró, esto es tomado de un libro denominado El ADN del innovador, un libro escrito por Dyer y por Christensen, que han sido referentes en los temas de innovación a nivel mundial. Aquí estamos hablando de Silicon Valley, de grandes organizaciones que se han encargado de traer la innovación como tal, pero entonces, ¿cuáles son esos comportamientos de las personas? Y desde acá se identificó que los comportamientos son claramente los de la organización, es decir, son personas que indagan, que preguntan constantemente, personas que no le tienen miedo a experimentar, que tienen una tolerancia mucho más alta a la frustración, son personas que están listas para colaborar, no tanto para competir. Entonces, a partir de esto, podemos decir, así se comporta una organización innovadora y así se comporta una persona innovadora. Entonces, como un poco sobre qué se ha hablado a nivel mundial al respecto, si se ha hablado acerca de mentalidad de innovación, y lo que podemos decir es que diferentes autores han hablado sobre este tema, pero lo han enfocado mucho desde esa creación de innovadores, desde los niños, desde los adolescentes, desde los jóvenes, pero desde las organizaciones, digamos que también podremos encontrar algunos referentes, entre ellos, por ejemplo, el mismo Dyer o Tim Brown, o quizás también originales Adam Grant, pero que finalmente se habla de diferentes tipos de innovadores o de estilos de pensamiento, que acá podemos hacer como un símil entre esa mentalidad o los estilos de pensamiento como tal. ¿Cómo lo puede organizar? Cuando quiera puede pasar por él. Hola. Sí, recuerden por favor mantener los micrófonos en silencio mientras no estamos participando. Listo, Cata. Gracias, Carolina. Bueno, entonces, a partir de esto decimos
Entonces, ¿quiénes han hablado de mentalidad de innovación o cuáles han sido esos tipos de, esos estilos de pensamiento de los que se han hablado? Y pues podemos ver que Wagner, él habló en creando innovadores precisamente de cuál es la mentalidad de innovación, él se enfocó mucho en los niños. El segundo que está acá referenciado, que es Dyer, que ahorita lo estaba mencionando, ellos hablaron más desde una mentalidad de innovación, una mentalidad lineal o una mentalidad de descubrimiento y una mentalidad de ejecución, desde un comparativo, es decir, son los comportamientos de personas innovadoras, estos son comportamientos de personas que se dedican más a ejecutar y que son más buenos en esa ejecución. Tim Brown, por su parte, habló más desde pensadores de diseño, desde un estilo de pensamiento de pensadores de diseño. Adam Grant, por su parte, en el ADN del innovador, habló un poco más sobre innovadores conceptuales e innovadores experimentales, ahí ya hablando muy desde esa mentalidad de innovación. Y por su parte, Carol Dweck, que probablemente algunos de ustedes la conozcan, ella habló más desde la o ella ha enfocado sus investigaciones más desde la mentalidad de crecimiento y la mentalidad fija, y es definir y conceptualizar quiénes son las personas que tienen una mentalidad de crecimiento, es decir, que están todo el tiempo entendiendo que las habilidades se pueden desarrollar, que los comportamientos se pueden adquirir, y por su parte una persona con mentalidad fija que considera que ya las habilidades están aprendidas. Entonces ella, por ejemplo, en su libro trata algunos de los ejemplos y pues digamos que se enfoca mucho hacia la creatividad. La creatividad o la innovación es algo, y acá pues como hago este paréntesis porque es importante, ya que quizás algunos de ustedes en algún momento han pensado, yo no soy innovador, para mí es difícil encontrar una creatividad o creo que no soy creativo, y ven a otras personas creativas y consideran que esto sucedió como por arte de magia o porque nacieron así, y realmente de lo que se trata acá es la creatividad ni siquiera es algo que muchas veces es innato, pero también es aprendido. Entonces, uno de los ejemplos que ella resalta es acerca de las personas que dibujan. Entonces, como nosotros tenemos también un concepto, y cuando hablo nosotros, ya personas adultas, consideramos que ya no tenemos esa habilidad para el dibujo, pero como una persona durante 30 días solo de estudios respecto al dibujo puede mejorar considerablemente una habilidad que se considera que es o que se ha considerado mucho más desde lo innato o desde una habilidad con la que nacen las personas. Entonces, desde ahí realmente ya presenta varios ejemplos, pero en específico algunos que tienen que ver con la innovación y con la creatividad. Estos son algunas de esos libros o de esas referencias de las que he hablado hasta ahora, que me parece pues como muy importante también dejarles un poco sobre qué se habla en el mundo sobre esto, además porque puede existir también alguna cierta curiosidad de parte nuestra acerca de, me gustaría conocer un poco más o por lo menos mi perfil hacia la innovación. Por su parte, Adam Grant en Originales, que es este que vemos aquí, él tiene un test, es un test que los invito a que lo realicen, es bastante interesante porque lo que sale después del test es si eres o no eres original, pero pues claramente muy desde cómo logro desarrollarlo. Por su parte, Carol Dweck también desarrolló un test, estos son test de autorreporte, son 15, 16 preguntas, pero pues que seguramente si alguno de nosotros se toma el tiempo de responderlas de manera sincera, podrá encontrar pues como cuál es ahí también su potencial hacia este tipo de mentalidades de las que ellos hablaron. Y Bárbara Oakley, que también probablemente la hayan escuchado, ya habla más desde el desarrollo, desde cómo logramos aprender a aprender, y como verán, muchos de estos están enfocados hacia los niños y adolescentes, pero perfectamente se puede, digamos que adherir a nuestras organizaciones. Y por su parte, ella habla de una posibilidad de cambiar de mentalidad, que esto quizás muchos de nosotros, pues nada más es mi mentalidad y así estoy, pero desde acá se habla muy desde ese cambio de mentalidad. Yo aquí hago una pausa, Caro, no sé si de pronto haya alguna pregunta o si continúo o si alguno de pronto hasta acá tiene alguna inquietud.
Cata, hasta este momento tenemos un comentario de Laura Victoria Céspedes donde nos dice, en estos temas de innovación, Ruta N tiene unos programas muy chéveres de acompañamiento y formación para las empresas. Muchas gracias, Laura, por tu aporte, pero no tenemos preguntas ni manos levantadas. No sé si aprovechan este espacio y quieren hacerle alguna pregunta a Cata o contarnos algo. Ok. Nada, Cata, entonces sigue con la presentación. Gracias, Caro. Entonces, bueno, todo esto, digamos que todo este contexto inicial para irnos hacia un tema y es cómo logramos nosotros entonces definir qué es mentalidad de innovación o por lo menos qué es mentalidad de innovación en nuestro contexto, qué significa eso. Entonces, lo que significa es que hablamos entonces de individuos innovadores como un estilo de pensamiento que promueven la innovación dentro de las organizaciones. O sea, si nosotros decimos que una persona tiene mentalidad de innovación es porque dentro de las organizaciones está promoviendo como tal la innovación. ¿Y de qué se trata? Entonces se trata de una mezcla de elementos o unas características que son variables y dinámicos. Esta parte, y por eso está resaltada, porque claramente esto es variable, claramente esto es dinámico. Si yo hoy realizo uno de estos tests, no significa que después eso no pueda modificarse o no pueda cambiar. Por el contrario, es absolutamente dinámico. Entonces, por esto la intención de poderlo valorar o medir o poderte decir si eres una persona o no innovadora no es con la intención de sesgar, sino por el contrario, de reconocer que esto es la mentalidad como tal es algo que se puede cambiar. Por eso acá se dice que si es de su interés se podrá medir la presencia como tal de ese estilo de pensamiento, es decir si es una persona que tiene este estilo de pensamiento y además pues identificar cuál es ese potencial para poder activarlo y desarrollarlo. Eso sí, depende mucho de que la persona defina, decida y digamos que genere acciones específicas hacia ese desarrollo de estas habilidades. Entonces acá, pues lo que decimos y la hipótesis es que por ende va a poder incrementar sus posibilidades de empleo. Y acá pues la pregunta queda abierta porque seguramente dentro de sus organizaciones si tienen 2, 3 personas que están en el final del proceso de selección y ustedes identifican que esa persona, que una de estas personas tiene unas habilidades hacia la innovación, pues seguramente sin importar el rol en específico que esta persona vaya a tener, seguramente muchos de nosotros diríamos que bueno que esta persona esté en mi organización y más, sobre todo si es una organización que tiene esa declaración hacia los temas de innovación, o sea, dice yo soy una organización innovadora que... más como dato, la Andy en el año 2019 publicó un reporte en donde decía que solamente el 30% de las organizaciones que habían entrevistado se consideraban innovadoras, no porque no quisieran, sino porque de verdad consideraban que eran innovadoras. Y esto realmente nos da luces para entender que no necesariamente todas las organizaciones estiman ser innovadoras, así sepan de antemano que esto le va a dar a la organización, pues digamos que muchos más años dentro del mercado. Entonces, con esta definición, acá hago pues como esta pausa sobre entonces cuáles son esos elementos, porque decíamos, entonces es la mentalidad, entonces cuáles son los elementos. Esto es tomado de una adaptación incluso de todos estos autores, entonces es adaptación propia, en donde lo que entonces decimos es primero persona en el centro y porque como como con sus dos hemisferios, pues sencillo porque puede ser una persona que esté muy enfocada a la ejecución o a la innovación, pero que finalmente es una persona que va a tener esa mentalidad hacia innovar. Entonces, ¿qué puede modificar la persona? O sea, cada uno de nosotros, si nos estamos haciendo esta pregunta, ¿soy o no soy innovador? Entonces, ¿qué puedes modificar dentro de esa innovación? Entonces, lo primero, tienes habilidades para la innovación. Lo segundo, se estima que es muy importante que las personas tengan motivación. Esto no entra dentro de ninguna de las otras fases. Porque incluso hay un libro específico solamente
relacionado con motivación más innovación. ¿Por qué? Porque puedes tener las habilidades, puedes tener mentalidad de crecimiento, puedes tener experiencia y conocimiento, pero si no encuentras una motivación específica para poderlo lograr o para poder generar innovaciones, más allá incluso de motivaciones extrínsecas, la persona no va a generar la innovación como tal. Entonces, por eso es importante y aparece como uno de esos elementos, el segundo de los elementos. Mentalidad de crecimiento, ahorita lo mencionaba un poco como de qué se trata, qué es lo que sucede con la mentalidad de crecimiento, y entonces están relacionados. Una persona que tiene esa mentalidad de crecimiento y que sabe que puede generar constantemente, desarrollar sus propias habilidades, también tiene una conciencia de que puede desarrollar constantemente cambios específicos, ya sea desde una innovación radical o desde una innovación continua, que puede generar como tal innovaciones. Y por último, experiencia y conocimiento, porque esto, y esto es maravilloso porque nosotros podemos decir, pero venga, dentro de las organizaciones, ¿quién es el que puede innovar? ¿Quién es el que debería estar innovando? Y esto pues es una posición bastante bonita porque lo que podemos decir es, venga, las personas que más conocen y que más experiencia tienen dentro de nuestras organizaciones en un rol específico son incluso aquellas personas en las que más nos podemos apoyar para generar las innovaciones. Claramente debe estar estos otros tres, digamos que elementos, pero esa como tal tiene una importancia. Y como ven, en la parte de afuera aparece cultura. Y es porque si bien como persona yo no puedo generar modificaciones específicas, es decir, yo puedo desarrollar mi mentalidad de innovación, pero pues la cultura no necesariamente depende de mí, pues sí es importante colocarla dentro del contexto, que todo esto puede estar listo, pero que si la cultura hacia la innovación dentro de la organización no existe, será bastante complejo que se genere como tal la innovación. Entonces, pues ese sería como algunos de esos insights. Entonces, ¿qué significa cultura? En este caso, en específico, no es que exista una cultura específica solo de innovación, no. La cultura es una solita, solo que tiene ese componente específico, algunos elementos que ahorita les voy a contar pues, como un poquito más precisos, pero que finalmente tienen que ver con los líderes y con el equipo de trabajo. Acá pues como un poco sobre lo que se ha hablado sobre esto, y es el momento en que llegamos a nuestra cima de originalidad y cuánto dura, realmente depende es de nuestro estilo de pensamiento. Y acá les quiero compartir esto, como les estaba contando al principio, es a razón de una investigación. Entonces, podemos encontrar muchos referentes a nivel mundial, personas de otros países, pero también es importante reconocer que acá en Colombia, en Antioquia, nosotros también tenemos organizaciones que son innovadoras. Muchas de ellas son grandes organizaciones, pero también estamos hablando de startups. Y en esta investigación se estimó no solamente una conversación con las organizaciones, en específico organizaciones grandes y startups, sino también una conversación con actores del ecosistema de innovación y del ecosistema de empleo. Cuando hablamos del ecosistema de innovación y empleo, estamos hablando entonces de todo lo que tiene que ver con grupos económicos. Entonces acá podemos estar hablando de la ANDI, Cámara de Comercio, o sea, participaron diferentes instituciones y también entidades de formación, en su caso UPB, UCO también, pues una persona, un representante de estas organizaciones también participó, y algunos expertos. ¿Expertos en qué? Expertos en empleabilidad, es decir, en temas de talento humano, expertos en innovación, expertos en creatividad y expertos en temas incluso también pues de empleo. Entonces acá como algunos de esos insights de algunas personas, José Manuel Echeverri, que seguramente muchos de nosotros lo conocemos, cuando hablábamos entonces de la posibilidad de desarrollar la mentalidad de innovación, nos decía una comunidad de líderes que sean conscientes, o una masa crítica de líderes que permitan y tengan conciencia de eso. O sea, sí es posible desarrollarlo, sí, pero se requiere esto. Flor Yamile, quien también seguramente muchos de ustedes conocen, además de toda la conversación, pues algunos de esos insights importantes que nos dejó fue que la cultura es una sola, tiene que haber un componente, un atributo fundamental en la cultura llamado innovación. Entonces acá ya nos estaba haciendo un llamado hacia, no es un cambio de cultura, no es un
una cultura de innovación, realmente es la cultura de la organización, pero la cultura que tiene unos comportamientos específicos hacia la innovación. Por su parte, Pablo Agustín Londoño, quien quizás muchos de ustedes también conocen, quien trabaja en una de las headhunters más reconocidas de Colombia, Spencer Stuart, nos dice hay culturas que sí abrazan la innovación, sí abrazan el cambio, abrazan el trabajo en equipo y sí abrazan el riesgo, y en esos entornos este tipo de individuos pues son absolutamente felices. Entonces acá ya también pues claramente nos dejó una apertura que realmente es muy interesante, porque se habla ya acá desde esa posibilidad de innovar, que las personas tengan esa posibilidad dentro de nuestras organizaciones, puede lograr incluso individuos mucho más felices, generando unos aportes específicos. Juan Camilo Chaparro, quien hizo parte de la misión de empleo, el año pasado se realizó una investigación exhaustiva en todo Colombia y se trabajó todo lo que fue la misión de empleo. Él, por su parte, en representación de la Universidad EAFIT, y lo que nos decía respecto a esto es que me parece que es un camino a seguir, desarrollar y cultivar habilidades de innovación en personas con barreras grandes de empleabilidad para que les vaya mejor. Entonces, incluso ya acá desde una mirada más desde la inclusión. Por su parte, Luz Marina Vélez, quien fue una de las expertas en tema de creatividad, ha sido una gran estudiosa en temas de creatividad e innovación. Ella hace parte de la colegiatura y lo que nos decía es de interés poder orientar a la comunidad de empleados en su potencial para hacer grandes mejoras. O sea, realmente ahí el foco estuvo mucho desde el potencial, más desde entender cuál es el potencial de las personas para lograr desarrollarlo hacia la innovación, y que es finalmente la pregunta que, o más bien la propuesta que dejó a este grupo de personas que hoy estamos aquí conectados, y es cómo logramos que eso se pueda desarrollar desde las personas. Y además María Adelaida Pérez nos decía, sería muy interesante para las personas conocer su estado actual de innovación y el potencial para hacerlo. Ya ella digamos que dentro de toda la conversación nos decía, claro, pues o sea, si una persona logra identificar, imaginémonos esto, una persona que ya sabe que es innovadora o que tiene un potencial y que tiene una forma y un camino para desarrollarlo, pues genial, porque ya tiene por lo menos como abonado ese sendero hacia la innovación. Y estas son otras de esas personas que participaron en en esta investigación, y pues de quienes también tenemos como unos insights, y la idea es que seguramente o probablemente algunos queden con interés de conocer un poco más sobre esto, porque tuvo pues como ese enfoque hacia recursos humanos, y si es así, pues ahorita podemos como, les puedo dejar mis datos para ampliar un poco más y que puedan conocer también pues como de otros expertos que estuvieron haciendo parte de esta investigación. Entonces, bueno, si hablamos de esos elementos, ahorita entonces me devuelvo, les estaba hablando de 4 componentes y que por fuera estaba como tal la cultura. En este orden de ideas, entonces es decirles, bueno, y respecto a las habilidades de innovación, entonces, ¿cuáles son esas habilidades realmente que estén concertadas? Entonces, nos vamos a encontrar un montón de referencias al respecto, son estas habilidades. Entonces, la investigación lo que permitió fue recoger todas las habilidades, que eran más de 30 habilidades, y digamos que reconfirmarlas con este grupo de personas que participó de la investigación, con el fin de identificar, uno, si los nombres que estaban dados a nivel mundial es lo que nosotros entendemos aquí en lenguaje paisa, y es lo que nosotros realmente reconocemos, uno, y dos, si realmente para nosotros también eran esas habilidades o eran otras habilidades. En especial, y acá les hago este paréntesis, es porque estamos acostumbrados a que el innovador es aquella persona que se va y emprende. Estamos acostumbrados que el innovador es aquella persona que es el CEO de la organización, ¿cierto? Es como lo que tenemos de pronto muy en nuestro concepto. Pero si nos devolvemos y decimos es una organización innovadora, va a necesitar de todas maneras personas innovadoras. Entonces, si bien muchos estiman el camino, se reconocen como innovadores y estiman el camino del emprendimiento, también muchos seguramente estimarán el camino del empleo, por lo tanto harán parte de alguna de nuestras organizaciones. Hoy quizás
dentro de la organización que cada uno de nosotros esté representando, puede tener personas que son innovadores y quizás ni siquiera lo han identificado, o somos nosotros quienes no hemos identificado ese potencial en las personas. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas habilidades? Estas son las que puntearon, es decir, están relacionados con lo que se habla a nivel mundial más lo que se habla al interior de nuestras organizaciones. Entonces, uno, creación de redes de colaboración. Entonces, esto en general a nivel mundial se habla mucho de colaboración, y una persona que esté en capacidad no de competir, sino de colaborar, es una persona que ya tiene una habilidad específica hacia la innovación. Capacidad de observación es la capacidad de ver, de ver las cosas de una manera diferente. Esta capacidad realmente, o esta habilidad como tal de observación, es de gran interés, porque seguramente la encontraremos en cualquier otra soft skill, pero en este punto en particular, si queremos innovar, esa capacidad de observación es necesaria. 3, capacidad de iteración. Acá hablamos de iterar, es decir, de experimentar, es decir, de estar pivoteando, o de permitirte generar una idea y luego generar un cambio a esa misma idea. Y esta la mencionamos como capacidad de iteración porque a nivel mundial se entiende más como capacidad de experimentación, pero entendimos que en nuestro lenguaje experimentación puede tener como unos componentes diferentes, entonces por eso acá lo vemos como iteración. Habilidad para cuestionar y preguntar, para generar preguntas constantes. Una persona entre más pregunta y entre más cuestiona, es generalmente una persona muy innovadora. Está dentro de su ADN esa capacidad para innovar y para estar creando constantemente. Su cabeza está generando preguntas constantes, y seguramente también tiene conocimiento y experiencia, porque pues nosotros generalmente generamos esas preguntas, pues nosotros los seres humanos generamos preguntas a partir de lo que conocemos, o entre más experiencia, más conocimientos tenemos, más logramos hacernos preguntas y cuestionar. Entonces, si en sus organizaciones o en su equipo de trabajo tienen personas que todo el tiempo les están haciendo preguntas, están incentivándole el cuestionamiento, la pregunta, son personas que pueden estar muy del lado de esos pensamientos innovadores. Aprender a aprender. Es una habilidad específica, pero es una habilidad, digamos, que nos permite estar aprendiendo constantemente. Definitivamente la innovación es eso, es aprender todos los días. Adaptabilidad, sin duda, capacidad para adaptarnos, conectar los puntos, hace parte de cómo logra, a partir de la experiencia, de sus conocimientos, de lo que ha vivido, cómo logra empezar a conectar como tal los puntos. Y capacidad para asumir riesgos, o tolerancia a la frustración, que creo que esta es como de las que más fuerte nos puede dar en nuestra cultura, porque normalmente no estamos tan habituados a definir o a reconocer un error de nuestra parte, y acá una persona innovadora es capaz de ir y contarte: me equivoqué, sucedió esto, y ya también incluso muchas veces te tiene respuestas a lo que sucedió. Entonces, estas son algunas de las habilidades. Y respecto a motivación, entonces teníamos habilidades de innovación, y acá tenemos ya la parte de motivación. Entonces, ahorita les mencionaba un poquito sobre motivación extrínseca e intrínseca. Entonces, la extrínseca entendida como esa motivación que recibimos del exterior. Entonces, si lo relacionémoslo solo con innovación, entonces si lo relacionamos con innovación, va a salir un nuevo proyecto, y es un proyecto de innovación. Entonces, para poder desarrollar este proyecto, nosotros vamos a entregar este incentivo, o vamos a realizar o vamos a entregar esto, ¿cierto? Ese tipo de motivación que es extrínseca. No me voy a concentrar en esa, pero porque imaginémonos esta persona que tiene esas habilidades y tiene esa mentalidad, y tiene realmente es una motivación intrínseca. De eso, entonces, hablaron en especial Wagner y Amabile, y de lo que se dice es que las personas alcanzan su máximo grado de creatividad cuando realmente se sienten motivadas, y parte más desde el interés, la satisfacción y el reto del trabajo en sí. O sea, es un reto lograr desarrollar algo nuevo, lograr generar una nueva innovación. Para estas personas se convierte en un reto absoluto. Entonces, no necesariamente tienen una motivación extrínseca.
Y esto, pues algunos de los de diferentes pensadores o autores que han hablado acerca de esa motivación. Por su parte, Stiglitz, él es un premio Nobel en economía, y él lo que decía es que muchos de los individuos, en especial esos científicos que son muy exitosos, no necesariamente tienen que ser motivados para aprender. El placer del aprendizaje es su propia recompensa. O sea, esto es lo que se han encontrado pues como en diferentes investigaciones. Y por su parte, Cameron, en el camino a la creatividad, que si no lo han leído, de verdad es un libro genial, pues desde todos los puntos de vista, pero en específico en esta parte de innovación habla más desde un compromiso emocional de las personas, entonces muy desde esa motivación intrínseca. Y de pronto, pues como tocando un poquito esa parte de cultura, que como lo decía, si bien si soy una persona y quiero desarrollar esa mentalidad de innovación, pues la cultura será algo donde yo ingrese, o será algo que yo como tal hago parte de esa cultura, ¿cierto? Pero entonces que la persona diga, yo voy a desarrollarlo, quizás no está dentro de esta fase, pero es importante mencionarlo para que como organizaciones seamos conscientes de cuáles son los estilos, o más bien como cuáles son esos insights que han encontrado en diferentes organizaciones. Y cuando decimos, venga, es que es una organización innovadora, ¿qué significa eso? Entonces, ¿cómo es esa cultura de esa organización? Acá algunas de las cosas seguramente tienen muchas más características, pero estas fueron las más comunes, las más encontradas, las que más se parecían de organización a organización. Y la primera es que se fomenta la innovación en todos los miembros de la organización. Y en esto entonces ustedes podrán decir, pero es que yo tengo un equipo de innovación, pero es que yo tengo un equipo creativo. Para las organizaciones innovadoras, todas las personas están en capacidad y tienen o deben estar en la capacidad de generar innovación. 2, se crean culturas de aprendizaje. Significa que crean entre ellos mismos ese aprender a aprender. 3, consideran que se aprende haciendo, o sea, son organizaciones que están en tema de iterar y experimentar constantemente. Hablan de una creatividad grupal, claramente, pero también de una creatividad individual. Y esto fue un componente que no necesariamente es aislado. Es muy interesante porque se habla de muchas veces somos menos creativos cuando estamos en grupo. Entonces, permitir la creatividad individual también es muy importante, generar espacios para esa creatividad individual o para esas innovaciones y para esas posibilidades de crear como tal desde lo individual, lo primaba para estas organizaciones. Entonces, prima lo grupal, también se tienen espacios grupales, pero prima lo individual. Desarrollan procesos que impulsan las habilidades de innovación. Quiere decir que están todo el tiempo desarrollando a las personas, saben que quienes tienen esas habilidades o quienes tienen el potencial y por lo tanto lo están desarrollando constantemente. Existe diversidad y creo que sobre esto seguramente se ha hablado mucho y acá no es un equipo homogéneo, realmente son equipos heterogéneos. Importante en esas culturas, los líderes tienen mentalidad de innovación, porque imaginemos una cultura en donde prima la innovación y que en esa cultura como tal los líderes, digamos que generen algún sistema específico de recompensa o castigo si la persona, en este caso, tiene algún fracaso o tiene algún error en su labor. Entonces, realmente estas organizaciones tienen líderes que tienen una alta tolerancia al fracaso. Se da paso al potencial de innovación de las personas. Entonces, acá hablamos desde potencial. Para ellos tiene muy claro que la persona puede que no tenga hoy las habilidades, pero que las puede desarrollar. Entonces, como digamos que esos insights de la cultura que está permeada por esa mentalidad de innovación en diferentes organizaciones. Acá un poco entonces desde experiencia y conocimiento, que es ese otro componente que mencionaba, un componente que habla sobre, entonces que pues acá para nosotros que es experiencia y es todo lo que una persona sabe hacer y puede hacer en su trabajo. Entonces, sí, a esto nos referimos con experiencia. Pueden existir muchos otros, digamos que significados, pero en este en específico estamos hablando que lo sé hacer, pero además también estoy en capacidad para hacerlo.
Y pues quisiera aquí como concentrarme un poquito en esta parte de mentalidad de crecimiento, y desde esa mentalidad de crecimiento se encontró, entonces se hizo una pregunta a diferentes personas. Esto fue una investigación específica y eran personas que estaban muy orientadas hacia los temas de innovación, grandes expertos en innovación a nivel mundial, cerca de 150 personas, y se encontró que en general el ingrediente número uno para tener un éxito a la hora de crear o de innovar fue perseverancia y resistencia, la perseverancia y la resistencia que produce como tal la mentalidad de crecimiento. Es decir, una persona con mentalidad de crecimiento, sí o sí también es una persona que tiene perseverancia, tiene resistencia y por lo tanto ese es el éxito número uno para ser innovador. Y un poco más sobre esa mentalidad, esto es tomado de una persona que además de Carol Dweck digamos que se ha encargado de estudiar muy bien lo que, los componentes que ella trabajó pues como a partir de sus investigaciones, y acá un poco pues porque es probable que si alguno no lo ha escuchado o lo ha escuchado en otros espacios, pues aún se pregunte, ¿será que yo tengo la mentalidad de crecimiento o será que yo tengo una mentalidad fija? Y muy desde esa mentalidad de crecimiento, que es esta segunda que vemos acá, entonces decimos, bueno, entonces si una persona con mentalidad de crecimiento se encuentra un nuevo reto o un nuevo esfuerzo, pues lo que dice es que ¿cómo reacciona? Pues este es un camino hacia esa maestría que yo estoy haciendo o hacia esto que estoy trabajando. Si encuentra como tal obstáculos, entonces, ¿qué dice? Pues persiste y sabe que hace parte como de su camino. Cuando ve el éxito de otros, que esto es súper importante también en lo que trata esa mentalidad de crecimiento, él lo ve como una inspiración, o sea, realmente lo que ve ahí es inspiración en otras personas. Si encuentra crítica de pronto de parte de otras personas, pues lo que hace es aprender. Sabe que esto es una oportunidad de aprendizaje para él. Y si encuentra retos, pues simplemente los asume, ¿cierto? Asume pues como tal esos retos. Entonces, realmente es algo que se puede desarrollar y desde acá pues muchos estudiosos lo han trabajado. Quisiera entonces ya en este punto hablar un poquito sobre ¿Tú tienes el contacto de él? No. Bueno, enredamos yo con más cosas. Es que todo. Hola, hola, buenas tardes. Tenemos los micrófonos abiertos. Cata, ya, yo creo que ya. Sí. Perfecto. Aprovechemos esta pausa por si hay algún comentario, alguna pregunta. O Sí, los dejaremos para el final. Aquí Gus, alguien que está con nombre Gus, no sé, dice, ¿qué necesita una organización? Formación, política, etcétera, cuando las cabezas de la misma es reacio, resistente o temeroso a procesos de innovación en su empresa. Bueno, yo creo que ahí estamos hablando muy desde la cultura, ¿cierto? Yo te puedo responder desde lo que encontré dentro de toda esta investigación y dentro de lo que se ha encontrado en diferentes organizaciones, y es que el líder es la persona, o sea, las organizaciones se comportan como sus líderes y por lo tanto es importante que desde ahí esos líderes tengan esa cultura de innovación. Entonces, realmente por eso acá está abierto hacia mentalidad de innovación, pero la persona, ¿cierto? Y afuera lo que está en la cultura realmente es importante y por eso nosotros que hacemos parte finalmente también de la organización, generar y conocer por lo menos de qué se trata la innovación, cuáles son esos componentes que tenemos, pues seguramente ahorita que estaban mencionando el de cultura, muchos de ustedes estuvieron de pronto entendiendo de esto no pasa en mi organización, esto sí pasa, esto sí sucede, entonces de pronto sí tenemos una cultura más hacia esa innovación o nos está faltando muchísimo. Entonces yo lo que te diría es, ¿qué se puede hacer? Pues realmente es escalar y lograr nosotros demostrar que con la misma innovación como de
que puede ser radical o muchas veces continua, se generan para cuáles son el bienestar que se genera para la organización, cuáles son los cambios que se generan para la organización. Entonces, muy desde la demostración. Claramente es mucho más difícil si parte desde acá hacia arriba que si parte desde arriba hacia abajo, pero pues también es viable y posible. Muchas personas seguramente han sido innovadoras y han estado en organizaciones que no lo son. Desde el potencial, nosotros realmente con potencial podemos entender muchas cosas, es una palabra bastante amplia, entonces acá es como para acotarla un poquito, que entendemos por potencial en este punto específico. Por potencial estamos entendiendo que es esa posibilidad futura que tiene una persona para desarrollar o para realizar una actividad como tal. Acá en específico hablamos de puestos entonces, ¿cuál es tu potencial para estar en ese puesto de mayor nivel? Que esto pues es como parte de esa literatura específica. Y esto de pronto te puede ayudar un poquito, Agus, si no estoy mal, es tu nombre, o Gus, creo que le entendí a Carolina, pero contarles un poquito entonces, por ejemplo, diferentes CEO, esto es tomado del libro El ADN del innovador, Dyer y Christensen, dos grandes en temas de innovación. Lo que hicieron fue hacer una serie de investigaciones acerca de esos comportamientos innovadores. Acá en específico están algunas de las habilidades, no están todas, pero está habilidad de asociación, que para nosotros es conectar los puntos, cuestionamiento, observación, experimentación, que para nosotros es iteración, y creación de redes o colaboración. Entonces, en este caso, lo que estamos mostrando acá es que una persona no tiene que tener al 100% todas las habilidades. Lo que vemos es grandes innovadores. Acá estamos hablando de CEO de diferentes empresas. Y en estos CEO, esto fue lo que se encontró, pues como cómo tienen ellos estas habilidades en específico. Y acá esta línea azul nos detalla lo que son las personas no innovadoras. Entonces salieron, realizaron la investigación, diferentes mediciones, y en la medición se encontraron con que particularmente estas personas que ya está definido, son innovadores. ¿Cómo se definió? Pues tienen organizaciones, hacen parte son CEO de organizaciones muy innovadoras. Entonces por eso se puede decir, venga, ellos saben cómo innovar, ya lo han hecho en sus organizaciones. Entonces, cuando se comparan con otros individuos que no lo han logrado, así están las habilidades. Entonces, como un poco sobre esta parte de potencial, que realmente es cómo logramos nosotros identificar en nuestras organizaciones esas personas que no son necesariamente los CEO, sino que es cada uno de nosotros, acerca de la innovación. Acá un poco entonces desde aprendizaje y desarrollo, pues porque lo que estamos diciendo es, venga, todo esto es importante y todo esto logra calar en nuestras organizaciones si nosotros logramos vincularlo a un esquema de desarrollo de las personas y de aprendizaje de las personas. Entonces, acá decimos que lo importante de comprender la mentalidad no es definirnos, eso no es lo importante es que esta se puede cambiar y se puede modificar. Eso es realmente lo importante. Y que realmente, si bien hace parte de la personalidad, también puede cambiarse. Entonces, es lo que se ha encontrado. Y esta parte me parece muy importante, y es que 2/3 de nuestras habilidades innovadoras todavía provienen del aprendizaje, es decir, de entender la habilidad, practicarla y adquirir en última instancia la confianza para desarrollarla. O sea que todas están para desarrollo. Propuesta. La propuesta es entonces, ¿y qué tal si logramos una valoración de esa mentalidad de innovación? O sea, ¿qué tal si logramos decir y definir cuál es esa mentalidad de innovación? Y luego se tiene una medición específica. Esto hoy no está. 2, estado actual de ese potencial y de esa mentalidad de innovación. Y 3, pues lograr desarrollarla, ¿cierto? Es como de pronto como el camino planteado a partir de esta investigación. Bueno, hasta acá como esta conversación. Acá les dejo este QR por si les interesa conocer más acerca de innovación, de mentalidad de innovación dentro de las organizaciones enfocadas hacia recursos humanos y talento humano. Es súper abierta a dar continuidad a esas conversaciones e invitarlos a de pronto a escuchar esta conversación que se da desde Global Work, que probablemente algunos de ustedes la conozcan,
y en donde ya está en este momento publicada y hablamos mucho más sobre esa mentalidad de innovación. Muchas gracias a todos los que están en este momento conectados, dieron continuidad a esta conversación y bueno, abro entonces la participación si alguno tiene algún comentario o alguna pregunta. Sí, muchísimas gracias por tu charla, Cata. Le damos la palabra a Olga Lucía. Olga, te invitamos a encender la cámara y el micrófono. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Catalina, por la charla, por la conversación. Pues yo tengo una inquietud, yo no sé si como que a los demás les pasa, pero a mí cuando me hablan de innovación, a uno le da la impresión de que eso es algo como muy etéreo y parece como tan abrumador a veces. Yo creo que si le preguntamos a las organizaciones, oiga, ¿usted quiere ser innovador? Todos queremos ser innovadores, todos quisiéramos hacer como muchas cosas, pero a la larga se vuelve como tan denso que uno no sabe ni por dónde agarrarlo, ¿cierto? Mi pregunta es si existe, yo no sé, y no sé si esto sea de esta charla, pero lo digo porque tengo la necesidad en este momento, como un paso a paso, un 1, 2, 3, pero así facilito, que uno diga, vea, arranque con un grupito y empiecen a pensar en la innovación. No sé, se me ocurren muchas cosas, pero yo no sé si ese sea el camino. Escuchando mucho de lo que nos han contado como en estas conversaciones que hemos tenido en estos 3 días, como vea, arranque por algo, no espera tenerlo muy completo para que se pueda lograr, pero arranque por algo. Yo digo, bueno, y si empezamos con innovación, pensando en un grupito y ese grupito empieza como a pensar en cosas nuevas, pero tiene una metodología a través de la cual se evalúan esas cosas nuevas y se ponen en experimentación, y no sé. Lo que te quiero preguntar es si existe algo, como algún derrotero que para una empresa que no lo ha hecho nunca, que tiene la intención de hacerlo, sea como más fácil de digerir, y porque a veces tengo la impresión de que no, para eso se necesita un experto de afuera, entonces termina uno como necesitando un experto para todo. La pregunta es si existe algún derrotero que sea fácil y que por lo menos uno pueda empezar a experimentar y ya en el camino, de repente, si quiere hacer algo como más robusto, pues pueda pensar en acompañarse afuera. Gracias de nuevo, Catalina. Olga, no, muchas gracias a ti por tu pregunta. Yo quisiera incluso también abrir esta pregunta porque seguramente muchos de los que están conectados quieren responderte porque conocen las herramientas. Voy a empezar por decirte algo. Lo primero es que lo que tú estás diciendo que tú crees es real. O sea, si tú le preguntas, cuando tú me decías, es que yo creo que si le preguntamos a todas las organizaciones si quieren ser innovadoras, van a decir que sí, eso es real. La innovación es algo aspiracional, es algo que nos genera inspiración. Cuando escuchamos de una persona súper innovadora, decimos, ¿cómo lo logró? O sea, ¿cómo se le ocurrió hacer eso sobre algo que ni siquiera, pues a mí nunca se me ocurrió, ¿cierto? Entonces se vuelve inspiración, pero también se vuelve aspiracional. Así como se vuelve para nosotros aspiracional e inspiracional, también también sucede para las organizaciones, entonces es real. Queremos ir hacia la innovación. Cuando tú dices que se ve como algo etéreo, por eso de pronto quería traerlo como muy, que es pues cómo se comporta una organización cuando es innovadora, ¿cierto? Como para que no nos quede así como tan abierto de soy o no soy, porque realmente cuando yo ahorita les hablaba sobre las cifras de las empresas que se consideran a sí mismas innovadoras, son muy pocas las que dicen yo soy innovador, pero quizás si les preguntamos, ¿usted tiene este tipo de comportamientos? Podríamos llegar a ser más precisos de si eso no es una empresa innovadora. Entonces, esos comportamientos son comportamientos desde la experimentación, desde el cuestionamiento, desde la iteración constante, desde la creación de redes de contactos, desde las conversaciones constantes. Entonces, así se comporta una organización innovadora. Por lo tanto, así se comportan los individuos innovadores. Entonces, de pronto, eso te puede servir para que no se te vuelva de pronto como solo una palabra que digamos que ha sido usada durante más de una década, sino que puedas de pronto volverla como un poquito más tangible en tu organización, ¿cierto? Y ahora en la parte de tu pregunta de si existe o no existe una herramienta, mi respuesta sería, mira, existen herramientas, existen metodologías y existen procesos de innovación.
existen formas de hacerlo, no necesariamente tendrías que ir donde un experto, pero claramente hay personas que saben muchísimo sobre cómo generar un proceso de innovación dentro de una organización, ¿cierto? ¿Qué te puedo decir yo? Mira, lo más importante en este caso, y por qué empiezo por mentalidad, porque puedes tener las herramientas, puedes tener las metodologías. Estoy segura que en una búsqueda rápida vas a encontrar muchas de ellas, incluso si hablamos de innovación abierta, si hablamos de procesos de innovación, y entonces empiezas a buscar y vas a encontrar seguramente mucho, pero la herramienta seguramente va a llegar en ese después de. Hay preguntas específicas que nos podemos hacer y es que quiero generar con esa innovación, ¿cierto? Porque innovar por innovar no, simplemente es dónde está mi necesidad. Entonces, herramientas existen. Lo más importante es el tema de tenemos hoy la mentalidad de innovación, estamos dispuestos a irnos hacia esa mentalidad de innovación y acá les hablo de pronto de algunas organizaciones y qué bueno, Olga, con tu pregunta me das paso para contarles sobre la organización que se encarga de explorar y que se encarga de explotar, organizaciones ambidiestras. ¿Qué significa? Organizaciones que saben que el hoy existe y que hoy tenemos que encargarnos de lo que tenemos, de producir, de generar el hoy, ¿cierto? Pero también se encargan de explorar, es decir, de estar buscando las tendencias, todo lo que viene a futuro, cómo puedo generar nuevas innovaciones a partir de lo que hoy hago o cuál es la mejor alternativa. Entonces tenemos exploración y explotación, organizaciones ambidiestras. Entonces cuando tú me estás planteando ¿y qué tal si esta es la forma? Te cuento, muchas organizaciones ya lo han hecho, ¿cierto? Y son esas organizaciones ambidiestras que han definido, voy a tener un equipo para la explotación y otro para la exploración. Y claramente es viable. Dentro de la investigación que encontré, que lo más bonito de la innovación es lograr que todas las personas innoven, pues logren esa mentalidad de innovación. Pero para empezar, muchas organizaciones a nivel mundial, no te estoy hablando de Colombia, te estoy hablando a nivel mundial, han logrado ser ambidiestras y con muy buenos resultados. Entonces, un buen inicio, como tú lo acabas de plantear, son esos equipos de aprendizaje, pues que realmente se convierten en equipos de innovación, en equipos que todo el tiempo se están generando preguntas y cuestionamientos. Entonces, desde ahí sería pues como un muy buen punto para decir, queremos empezar a trabajar los temas de innovación y qué más que lograrlo con las mismas personas de la organización. Esa sería como mi respuesta, pero también si de pronto alguien ha tenido, pues porque ahorita mencionaban en Rutan están realizando esto, que me parece maravilloso, además Rutan también participó de esta investigación y realmente tienen cosas bastante interesantes para las organizaciones, también creo que ahí puedes encontrar un muy buen referente. No sé si de pronto alguien también se anime a responderle a Olga, de pronto desde lo que ha conocido, desde lo que hacen en sus organizaciones. Muchas gracias, Catalina. Olga, a ti, muchas gracias. Olga, muchísimas gracias por tu participación. No, en este momento no tenemos como otras manos levantadas, pero demos un momentico. No, yo creo, Caro, que nos quedamos con la pregunta de Olga. Bueno, y yo aprovecho, Caro, si te parece, entonces, ya para darle cierre. Y bueno, digamos que dejar esa pregunta abierta, decirles si están interesados también pues como en conocer un poquito más sobre mentalidad de innovación ahí y tomaron pues como de pronto nota desde este QR y bueno, abiertos y de verdad que muchas gracias, gracias Caro y gracias a todo el equipo de Comunidades con Fama por esta invitación y gracias a todos los que participaron. No, Cata, muchas gracias a ti. Entonces, así quedamos. Cualquier cosa, pues nos pueden hacer las consultas por el WhatsApp, se las pasamos a Cata. También quedamos con la presentación para el QR. Y bueno, ya en este momento, entonces vamos a pasar a nuestro segundo break, el break de la tarde, y nos volvemos a encontrar en este espacio a las 3 de la tarde. Feliz tarde. Gracias.